Hola, bienvenidos una vez más a una conferencia magistral dentro del marco de Academial Journals 2022. Academial Journals es un congreso que se presenta en el Tecnológico Nacional de México en Celaya y que organiza la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es Jorge Antonio Estopellán Guzmán. Él es un egresado exitoso del Tecnológico de Celaya y actualmente preside el Instituto Reyes Heroles en el estado de Guanajuato. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Maestro, muy buenas tardes. Muy Pues buenas tardes. muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación, por el término exitoso. Eh, Quiero agradecer antes que podamos comenzar con esta conferencia a la cual ustedes me hacen favor de invitar, pues agradeciéndole a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya y así como a las autoridades de la carrera de Ingeniería Industrial. Entonces, bueno, no sé si con esto damos por iniciada nuestra conferencia, maestro, tú nos indicas. Claro que sí, nada más de parte de las autoridades y de nuestros organizadores, agradecerte el tiempo que tomas para darnos esta plática, esta conferencia magistral llamada Los jóvenes como agentes prioritarios del cambio en México, Sí, por parte de Jorge Antonio Estopellán Guzmán, presidente del Instituto Reyes Heroles. Bienvenido, Jorge. Cámaras y micrófonos contigo. muchas gracias, maestro Romero. Te agradezco y sí, efectivamente, el tema al cual ustedes me hacen favor de invitar, los jóvenes como agentes prioritarios, mencionabas del cambio en México y yo le puse de los cambios en México. Había pensado incluso, porque la Academia Journals 2022 habla respecto a la transformación, busqué que fuera mejor cambios en lugar de transformación. No es que no me guste el término de transformación, prefiero cambios porque es una sinergia entre los jóvenes y lo que depara en el futuro para México. Sin lugar a dudas, es más importante el tema de los cambios. Claro Entonces, que sí. bueno, pues una vez que haya yo agradecido a ustedes el que me hayan invitado, quisiera pasar y entrar de lleno a este tema que además me apasiona. Decirles que eh, todo el ser humano tiene grandes etapas en su vida. Para mí, una de las más importantes es precisamente cuando era joven. Joven, como bien sabemos, es esa edad o es el periodo pues de vida de una persona que se ubica entre la infancia y la adultez. El Instituto Nacional de la Juventud habla de un joven entre 13, 14 a 29 años. Entonces, bueno, para mí esa fue sin duda la mejor etapa que he tenido en mi vida. Tuve grandes experiencias y con esa experiencia es con la que yo hoy quisiera hablarle a todos ustedes. Sé que la Academia Journals pues tiene conferencias para todos los grupos etarios. Sin embargo, yo espero que la vean jóvenes, en las cuales yo pueda hablarles y platicarles por qué la importancia que tienen los jóvenes como agentes prioritarios en este país para lograr lo que tanto hemos anhelado, ¿no? Lograr ser potencia en muchos rubros y bueno, pues lo más importante pues es una potencia económica para lo cual pues muchos nos preparamos para lograr hacer por este país, para lograr hacer por este mundo y lograr un cambio. Entonces, bueno, pues lo primero que yo quisiera hacer es preguntarles si saben qué es ser joven. Ser joven, ya lo dije, el concepto mismo es la etapa entre 13 y 29 años en las cuales estás entre la infancia y la adultez, en las cuales vives muchísimas cosas, pero sobre todo es en donde forjas tu esencia, es decir, cómo vas a llegar a la edad adulta y ahí es donde estás forjando por distintas cosas, por donde vives, por hasta lo que comes, por lo que te gusta, por lo que anhelas, por tus sueños. Todo eso es un conjunto de rasgos, es un conjunto de aptitudes
Y es un conjunto de actitudes que se complementan y logran hacer a la persona que va a llegar a la etapa adulta. Y bueno, algunas otras cosas que yo quisiera compartirles, no nada más en concepto de qué es ser joven, sino son las estadísticas que tenemos y la importancia de los jóvenes en el mundo y en estricto sentido el país, que es de lo que nos gustaría que se interesaran. Una de las estadísticas que existen es que la cuarta parte de la población mundial son jóvenes entre 13 y 29 años de edad. La cuarta parte. Pudiera decirse, o relativamente, sobre todo para los que son ingenieros y se mueven en números, pues que el 25% podría ser relativo en importancia. Yo les quiero decir, les quiero compartir que ese número es significativo dado la trascendencia, el número de jóvenes y los retos que conlleva el que tengamos un planeta con el 25% de una población joven. La otra parte es que en México 38.6 millones de personas, es decir, el 30%, son jóvenes. Somos el segundo país en Iberoamérica con mayor población de juventud. Por ello, la importancia pues, de tener estos datos. Más datos estadísticos del joven en México, si se los quiero compartir, es en dos temas muy importantes para mí. El tema de la educación y el tema del empleo. En educación, de cada 100 hombres y mujeres, 34 asisten a la escuela y 33 de cada 100 mujeres lo hacen en ese mismo sentido. Y hay 3 grupos etarios con un porcentaje importante. De 15 a 19 años es el 60% de estas personas que asisten a la escuela. De 20 a 24 años es el 27% y de 25 a 29 años es el 7%. Es decir, de todo este grupo, el de mayor número son de los 15 a 19, son los jóvenes que asisten a la escuela. Es un dato que para mí me parece muy interesante. De todo este número que ya hablamos, el 43% es el mayor porcentaje de jóvenes que cursa secundaria, es decir, el mayor número de jóvenes que están estudiando la secundaria. No habla de una edad, sino puede haber jóvenes incluso de 22, 23 años cursando la secundaria. Y la otra parte es el trabajo. El trabajo como tal, no nada más hablemos de la transición de la escuela al mercado laboral, porque ese es un momento importante, sí, pero también una vez que llegan al mercado laboral, ¿qué tanto se sostiene el joven? Entonces, los dos datos que a mí me parecen importantes, que pudiéramos conocer, es que habláramos de la educación y que habláramos en el empleo para los jóvenes. Otro dato es que el 67% de los hombres y el 40% de las mujeres están dentro de la población económicamente activa. Es decir, de la población económicamente activa, 67 de cada 100 personas que laboran son hombres y el 40% son mujeres. Y de la población joven ocupada, pues tenemos 9.8 millones. De esos 9.8 millones, 6 millones son mujeres jóvenes. Son datos que les quiero compartir en números, a ustedes que les gustan los números, que viven de números, porque podemos hacer un análisis interesante de en dónde estamos parados como país y lo que nos espera a este país cuando les dejemos cada vez más decisiones a nuestros jóvenes. Sin embargo, quiero compartirles que tenemos grandes desafíos una vez que llegamos a esa edad, a la edad de los jóvenes. Presentamos grandes desafíos y presentamos grandes retos. Y vamos a hablar primero de los desafíos antes de hablar de los éxitos. Normalmente cuando somos más románticos y cuando buscamos dar incluso algún discurso,
buscamos primero hablar de los éxitos y de lo que nos espera, es decir, de la perspectiva que tenemos para el país. Hablando pues de los éxitos, yo quisiera hablar primero de los desafíos, es decir, un niño cuando llega a esa edad en donde tiene que forjar su carácter, en donde tiene que forjar su identidad, su presencia, su personalidad, primero, ¿qué es lo que le depara? ¿Qué es lo que le depara en el interior del hogar y fuera de él? Primero decirles que el embarazo es uno de ellos. Hoy el embarazo a temprana edad, es decir, el embarazo en mujeres jóvenes, no es una problemática, es un desafío. 61 de cada 100 mujeres de este país son adolescentes. Es un número brutal. ¿Y por qué brutal o por qué deberíamos medirlo? Porque las mujeres en esa etapa les cambia la vida. Una vez que tienen esa situación, puede ser incluso un problema de vida a la hora de buscar sus sueños, de buscar su porvenir. Voy a hacer una pausa de un minuto porque como estamos en vivo, Sí. Y aunque tenemos una conexión muy buena, pues no dejamos de vivir en un municipio en donde el tren es parte de cada día de nosotros y no quisiera que se escuchara mucho y que se interrumpiera. Sí, claro que sí, Jorge. He pasado por varias conferencias que se están transmitiendo en este momento y ya es algo característico. Maestro, busco que los espacios en donde normalmente me conecto a este tipo de pláticas sean lo más quietas y calladas posibles. Sin embargo, bueno, pues, tratándose de Celaya, que es donde radico, pues es un poquito complicado poder ausentarnos de este ruido, pero ya pasó. Eso es lo que les comentaba siempre a los Sí, muchas gracias. Y gracias por la comprensión. No pasa nada. La siguiente es el desempleo. Es una situación a la que se enfrentan muchos jóvenes, independientemente de si estudian o no, que ese es, o debería ser nuestro principal desafío, el que los jóvenes se prepararan día con día. Sin embargo, bueno, como ya vimos, y el número es considerable, el número que estudia, hay jóvenes que no tienen esa oportunidad y que buscan empleo. Entonces, hoy un gran número de jóvenes se encuentran en una situación en la que no pueden estar estudiando y que cuando buscan empleo, pues tampoco lo pueden encontrar. Ese es un desafío que tenemos como sociedad, el lograr que nuestros jóvenes salgan del desempleo y entren a la población económicamente activa. La tercera, es la precariedad laboral. La precariedad laboral en la que vivimos en algunas situaciones, por ejemplo, en donde está el Tecnológico Nacional de México en Celaya, bueno, pues como todos saben, es una zona netamente industrial en donde hemos tenido un auge en cuestión empresarial. Sin embargo, también hemos de decir que en el país nos encontramos con situaciones en donde la precariedad laboral pues, es parte de la vida diaria y si un joven está trabajando en una empresa, pues por obvias razones también va a estar la precariedad laboral, ¿no? La otra es la deserción escolar. Llegas a un punto en la vida en donde entre menos oportunidades tengas en el país donde vives, en este caso en México, pues tienes que tomar una decisión. La decisión de seguir preparándote, de seguir teniendo grados académicos, o no finiquitarlo, no hablaría de finiquitarlo, pero sí de interrumpirlo porque tienes la necesidad de trabajar. Y pues se conjugan, una persona que se embaraza a temprana edad, que tiene que decidir entre mantener a su hijo que viene en camino o seguir estudiando, pues ahí es donde entra la deserción escolar y pues engrosa esa cifra. La otra es el bajo acceso a servicios de salud amigables y de calidad, porque podemos tener servicios de salud, pero
que no tenga la calidad necesaria. Hoy en nuestro país considero que tenemos un servicio de salud en donde, si bien es cierto, ha tenido mejoras en los últimos años, hoy los jóvenes padecen servicios de salud de baja calidad e incluso deficientes. Y finalmente, pues el bajo acceso a mecanismos de participación sustantivos. Y aquí sí yo lo veo como un gran desafío. Entre menos tenga acceso los jóvenes a participación sustantiva, es decir, a esa participación en donde los requerimos que estén tomando decisiones, en donde requerimos que entren jóvenes con los mejores perfiles a tomar decisiones de todo tipo, empresariales, políticas, de asociaciones, en donde tengan pues una aportación con sus aptitudes y con su gran liderazgo que es con los que se caracterizan muchos de los jóvenes, la mayoría de los jóvenes de este país. Pues si tenemos bajo acceso a él, o si los jóvenes tienen bajo acceso a esa participación, sin duda alguna es que no vamos a avanzar en estos desafíos, ¿no? Y bien, dicho esto, yo sí quisiera compartirles que dónde pueden empezar. ¿Qué me espera en la edad adulta? ¿Qué me espera una vez que dejé de ser joven? Una vez que tuve la oportunidad de poder estudiar, una vez que tuve la oportunidad de salir adelante, de lograr vencer esos grandes desafíos de los cuales hablamos. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué busco? Yo quisiera decirles que no es necesario llegar a la vida adulta para empezar a trascender. En algún momento me tocó que hoy el Tecnológico Nacional de México, antes Instituto Tecnológico de Celaya, teníamos la bonita costumbre de que en los logos tuviera frases que iban cambiando. Y en algún momento hubo una frase que a mí me marcó y me gustó mucho. Era por el anhelo de trascender. Y es que no importa la edad que tengas, si no tienes un anhelo, el anhelo de salir adelante, el anhelo de tener patrimonio, el anhelo de ser alguien en la vida, si no tienes ese anhelo de trascender, pues bueno, podrá llegarte la edad de los 40, los 50, los 60 años, y la verdad es que vas a pasar de noche. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es tener ese anhelo de trascender, tener esos sueños, buscar alcanzar los sueños. Y les quiero poner ejemplos de cómo ha habido personas en edad contemporánea, ni siquiera hablando de próceres ni de personas que antiguamente lograron trascender a su corta edad, porque pues podríamos hablar de conquistadores que a los 20 años ya andaban por todo el mundo conquistando. No, hablo de personas que están en nuestro alcance y que además tienen una corta edad. Hablemos de Greta Thunberg. Todo el mundo sabemos quién es Greta Thunberg porque se hizo muy famosa. Es una activista medioambiental, una ambientóloga sueca. Está centrada en los riesgos planteados por el calentamiento global. Hay una imagen muy clara de ella, no sé si ustedes la recuerden, cuando se le planta al entonces presidente de Estados Unidos de Norteamérica, entonces era Donald Trump, y se le planta con una cara o un gesto un poco anormal pues para el evento, ¿no? Por decir enojada. Entonces, bueno, se hizo muy famosa, pero en sí es una joven que desde niña, desde los 10, 11, 12 años, empezó a hacer cosas interesantes por el cambio climático. Y hablo de esa edad, pero llegó a una edad en la cual, como adolescente, pues se caracterizó por hacer incluso cosas que llamaban la atención. Estaba como parte de su actividad diaria, en que una vez a la semana se salía de clases para ir a protestar por el cambio climático. Entonces, ella fue un agente de cambio en su entorno, y luego se hizo mundial, pero empezó en Suecia por hacer un cambio en su entorno. Otra que también muy famosa y que no necesita presentación más que ver la foto es Malala Yousafzai.
A Malala ustedes la ubican en esa foto, pero Malala es una activista pakistaní, es residente o reside ya ahora en el Reino Unido, pero por las situaciones, desde su atentado que sufrió a los 15 años. Entonces, era una persona que el talibán, el gobierno de su país, no quería que ni ella ni muchas mujeres asistieran a la escuela. Entonces ella se ponía a meditar como en otros países, pero sobre todo cómo era posible que su gobierno tuviera la idea de que las mujeres no tuvieran los derechos, al igual que los hombres, de poder ir a la escuela. Hoy es una activista que busca que todas las niñas tengan las mismas oportunidades sin importar el país, pero que tengan las oportunidades de ir a la escuela. Y lo empezó a hacer a los 15 años de edad. La siguiente es Emma González. Emma González es una joven latina que radica en los Estados Unidos y que ella estuvo o formó parte tristemente de aquel atentado, de aquel tiroteo en la escuela secundaria en Parkland en el 2018. Emma González es como ya lo dije, una persona estadounidense activista por el control de armas. Como estudiante de último año de educación secundaria, les digo, sobrevivió a ese tiroteo. Entonces, realmente ella lo que buscó y meditaba era cómo era posible que en la humanidad existieran personas que pudieran hacer tanto daño, ¿no? Como digo, hay muchas situaciones, pero lo de un tiroteo debe ser un acto de terror, primero que no se le desea a nadie, y segunda que quien lo vive, por supuesto que le queda tristemente un trauma por mucho tiempo y de por vida. Entonces Emma González se dedicó o se dedica a buscar un mayor control de armas en un país en donde, bueno, pues sabemos está caracterizado por tener unas leyes que permiten el uso a veces hasta excesivo de las armas. Jack Andraka, este joven, digo, yo cuando empecé a ver lo de Jack, a mí me pareció y me recordaba mucho a muchos jóvenes que espero que hoy me estén viendo y que yo los veía en mi estancia o en mi estadía ahí en el Tecnológico de Celaya, porque pues, es un joven que estudió, que como muchos otros se dedicó al estudio y que a la edad, fíjense, a la edad igual de 15 años, hoy es un inventor estadounidense e investigador amateur del cáncer, pero es el ganador del primer premio de la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología del 2012. Andraka fue reconocido por el premio Gordon Moore por su trabajo desarrollando un nuevo método de detección de cáncer pancreático. Es decir, y aquí hago un paréntesis para hacer una reflexión. El talento, hay veces que se dice que se nace o se hace el talento. Yo creo que se nace con un talento y tú decides en alguna etapa de tu vida, en este caso de los que hemos estado hablando, pues a muy temprana edad, a la edad de los 15, 14, 15, 16 años, pero tú decides qué hacer con ese talento. Tristemente hay quienes, por las circunstancias, por el modo en el que vives y te desarrollas, pues que no desarrollan ese talento pues para cosas buenas, ¿no? Y lo hablábamos con el tema de Emma González y aquel famoso tiroteo, pues también fue un joven de 15 años quien planeó todo eso. Bueno, pues la antítesis de esa persona es gente como Jack Andraka. Jack Andraka, un joven que aprovecha su talento y que logra pues este tipo de cosas, como sin duda alguna muchos jóvenes que estudian el bachillerato o que en el caso de los que hoy nos escuchan estudiarán en algún tecnológico nacional de México, de cualquier ciudad de este país, y que estoy seguro que
de más de alguno desarrollarán alguna cosa interesante para la humanidad, porque esto es para la humanidad. Y bueno, finalmente, Amika George. Amika George es un poco más social su tema. Ella empezó a combatir la pobreza menstrual cuando tenía 17 años. Ella entendió que en países, sobre todo en África, en donde pues tristemente la situación económica y la adversidad que viven muchas niñas y muchas mujeres no tenían para todas las cosas sanitarias con las cuales requerían las mujeres para sus etapas menstruales. Y Amika se ha encargado, Amika George, de lograr apoyar a muchas niñas, muchas adolescentes. Y bueno, como estas 5 personas que hoy quise mencionar, hay muchas. Hay alrededor del mundo, pero en México también, y muchos, alrededor de este país, jóvenes que desde temprana edad empiezan a desarrollar ese talento que para mí es un talento nato, y que los tiempos, las circunstancias hacen que estos jóvenes puedan aportar algo provechoso para la humanidad y que ellos logren trascender. ¿Cómo? Como un anhelo. Y por eso lo decía, es un anhelo de trascender el que han tenido estos 5 jóvenes que hoy menciono, y que seguro estoy que muchos de los jóvenes de este país van a tener y van a lograr con ese anhelo que tienen. Bien, los valores que considero debe forjar un joven, para mí son 5. ¿Y por qué tienen que forjar esos valores? Porque en la vida adulta te vas a topar con las situaciones, con las etapas en las que vas a tener que aprender a hacer las cosas de cierta manera, y que si tú tienes bien forjados, para mí estos valores son primordiales para que puedas tener una gran calidad de vida, independientemente de los desafíos que ya mencionamos. Cuando logremos vencer esos desafíos, cuando logremos tener ese anhelo de trascender, y cuando logremos tener estos valores bien forjados, que son 5 y que a continuación los menciono, pues bueno, la vida sin duda alguna te va a sonreír de mejor manera. La primera es trabajar duro. El trabajo duro, decía un buen amigo, o dice que el trabajo duro no te garantiza nada, pero te da más probabilidades de hacer algo. Y es cierto, muchos jóvenes creen que la vida es, y perdón la expresión, porque la vida es de color de rosa. Si no trabajamos por esa meta, por ese anhelo que tenemos, difícilmente vamos a llegar a algo. El carácter. Tenemos que formar un carácter, porque cuando llega la adversidad, si no tenemos un carácter bien forjado, lo primero que vamos a hacer es renunciar. Es renunciar a las cosas que para nosotros buscábamos, para esos sueños, para esas metas, que si no tenemos un carácter bien forjado, la adversidad no lo va a vencer. La amistad, para mí el valor de la amistad, es un valor que no tiene precio. Entre 2 amigos se puede fraguar cualquier cosa, y que además de todo, el poder tener y ser amigo, no tener amigos, sino tú ser un buen amigo, te va a permitir ir bien por la vida, ir tomando buenas decisiones. La cuarta es la generosidad. Si tú eres generoso con los que te rodean, generoso con la vida misma, generoso con el ambiente, generoso con los que no tienen voz, que son los animales, generoso con todos, pues, generoso día a día, te va a ayudar muchísimo a la hora de tomar decisiones cuando eres adulto. Y finalmente, la integridad. La integridad que no es lo mismo que la honestidad y que la honradez. La integridad es esa conjugación precisamente de lo honesto, lo honrado. Es lo que no te va a permitir que como persona tomes malas decisiones, aun cuando
te pudieran convenir. Siempre tienes que ser íntegro, siempre tienes que lograr que la gente entienda que tú eres incorruptible, que no te mueves pues tan fácil. Y bueno, en la otra parte que me gustaría entrar, y aquí hago un resumen de lo que llevamos, es primero que es un joven, segunda, qué desafíos tiene un joven en este país, y tercera, qué es lo que buscamos como joven para poder trascender cuando seamos adultos. La cuarta es qué valores necesitamos forjar como jóvenes para cuando lleguemos a la edad adulta. Bueno, pues pasamos a esta parte. ¿Qué es lo que requiere nuestro país? Porque ya hablamos de lo que requiere un joven, ya hablamos de lo que vive un joven, pero ahora lo que requiere nuestro país de los jóvenes. Y es que, como mis cifras bien se los dijeron, el que la cuarta parte de este país esté habitada o esté poblada por jóvenes, pues lo más lógico es que poco a poco las decisiones que se tomen, en todos los aspectos, ya lo dije, pues sean tomadas mayormente por los jóvenes. Nosotros somos un país en el que en el 2030 vamos a llegar a un pico en la estadística en donde vamos a ser un país muy joven, pero después del 2030 vamos a empezar a bajar y nos vamos a convertir tarde o temprano en un país adulto, en un país de gente mayor. Tenemos que aprovechar ese grupo etario de aquí al 2030, y lo que requiere México de ustedes es definitivamente liderazgo. Y cuando hablo liderazgo es desde la trinchera en donde estén. Si ustedes van a ser unos jóvenes políticos, requieren liderazgo. Si ustedes van a ser jóvenes empresarios, requieren liderazgo. Si ustedes van a ser jóvenes docentes, como los docentes de este gran sistema, el sistema del Tecnológico Nacional de México, pues por supuesto que requieren liderazgo. Entonces, para mí lo que más requiere México de sus jóvenes, de estos agentes de cambio, sin duda alguna, es liderazgo. Y aquí yo les pongo estas 8 cualidades de un buen líder. Estas 8 cualidades quiero que sepan que además de que yo las trato de seguir día a día, son dichas por mí. Es decir, no estoy inventando el hilo negro, pero sí si me preguntaran a mí cuáles son las cualidades que debe tener un buen líder, no nada más un líder, sino un buen líder, pues son estas 8. Minucioso, ingenioso, comunidad efectiva, saber delegar, escoger tus batallas, siempre sumar, siempre va a ser mejor sumar que restar, fijar objetivos y una cosa para mí importantísima, ser puntual. Y empiezo con minucioso. Un buen líder revisa y vuelve a revisar toda la información que recibe. Debe ser verificada. Es ingenioso porque no importa qué idea funcione. Digo, Einstein no inventó la bombilla, Edison, Tomás Alva Edison no inventó la bombilla la primera. La comunicación efectiva, es decir, una orden militar mal dada, pues puede significar perder la batalla y la guerra. Saber delegar. Un líder no es un todólogo, y eso lo van a ir aprendiendo ustedes con base en la experiencia que vayan teniendo en el aspecto laboral, en la administración pública, en la administración privada. En cada sentido de la vida debemos entender que no somos todólogos y debemos saber delegar y debemos entender o lograr ver dentro de nuestro equipo para qué es bueno cada quien. Escoge sus batallas. Un buen líder no puede tener todos los frentes abiertos. Es decir, no puedes estar mal en tu casa, pero además estar mal en tu trabajo, pero además estar mal con tu pareja. Debes saber escoger tus batallas y debes saber cuándo poder enfrentar tus batallas. Yo creo que no hay persona, porque al final pues, somos seres humanos, que por más forjado que tenga el carácter, por más fuerte que sea, no se doble si tiene tantos frentes abiertos. Siempre suma, hace equipo y trabaja por mantenerlo unido. Miren, yo he tenido la experiencia de tener grandes equipos y también he tenido la experiencia de no tener tan buenos equipos, y definitivamente lo que he logrado
la mayoría, si no es que el 100% de mis metas, las he logrado porque he trabajado en equipo. Hay gente que llega sola a sus metas definitivamente, pero para mantenerse dentro de esa meta, difícilmente se queda si no ha hecho equipos. Fija objetivos. Sí, ya hablamos de que podemos tener ese anhelo de trascender, pero una vez que buscamos cómo trascender, también tenemos que fijar objetivos a corto, mediano y largo plazo. Yo, por ejemplo, mi objetivo a largo plazo es tener una estabilidad que me permita, no depender de nadie, que si la vida me toca estar solo, pues mi objetivo sea el que yo no tenga que depender de nadie. Y bueno, pues ¿cómo logras ese objetivo? Planeándolo. Es un objetivo a largo plazo. Un objetivo a mediano plazo, pues es que dentro de mi etapa profesional, a lo cual yo me dedico, pueda lograr llegar a donde esté de aquí a 15 años. Si de aquí a 15 años no logro ese objetivo, hoy tengo 40 años, si a los 55 años no he logrado llegar a ese objetivo al cual yo me puse hace 10 años, es decir, me fijé una meta a 25 años, ya llevo 10, y si no lo logro, pues tengo que ir buscando cómo cambiar los objetivos. Y un objetivo a corto plazo es lograr una maestría de aquí a los 2 años que dura. Entonces, bueno, así es como cada quien debe ir fijándose los objetivos, y como jóvenes, por supuesto que es más importante que una persona adulta, porque un joven tiene que tener mayor número de objetivos conforme se acerca a la edad adulta. Y finalmente ser puntual, bueno, esto se los pongo porque va a llegar un momento de la vida en donde pues ustedes tengan una mayor responsabilidad que la que tienen como joven. Yo no descarto que hay jóvenes con muchísimas y grandes responsabilidades, hay jóvenes que ya mantienen un hogar, hay jóvenes que ya son los encargados de un negocio familiar, en fin, ya hay personas, pero la mayoría de los jóvenes, sobre todo los que están en la etapa de estudiante, pues bueno, son muy dados a tener ciertas actividades muy marcadas. Voy a la escuela, como los que les gusta el deporte hacen un deporte, los que practican alguna arte también lo hacen, en fin, y son muy metódicos, pero la parte en la que deberían forjar y debemos forjar en la adolescencia es la puntualidad. Una persona que es puntual en la vida, yo les aseguro que tiene el 60-70% de sus objetivos logrados. Y podré estar mal, eso solo ustedes lo sabrán, pero yo creo que si somos puntuales en la vida nos va mejor. Y bueno, pues pareciera que no hay sustancia en muchas de las cosas que les digo, pero la verdad es que siempre me he caracterizado por hablar con la verdad, y sobre todo cuando se trata de jóvenes. Yo preparé esto muy, muy, muy pequeño, porque la verdad es que yo quisiera hablarle a los jóvenes como alguien que fue joven, y como lo dije al inicio de mi intervención, como alguien que sus mejores momentos los vivió como joven. Yo fui y tuve la oportunidad de ser dirigente estudiantil en el sistema. Tuve la oportunidad dentro de lo que me dedico a tener cargos de dirigencia. Hoy lo sigo teniendo, en donde esto me ha servido, en donde cosas tan simples como ser puntual me han permitido tomar decisiones, o a otras personas les ha permitido tomar decisiones sobre lo que mi carrera profesional tiene. Entonces yo lo que les quiero decir es: disfruten la vida, vivan día a día lo que les toca vivir,
esos desafíos de los cuales hablamos y que sin duda hay más, el desafío de la inseguridad, el desafío del entorno en donde vivimos, busquen brincarlo. Tienen ustedes la oportunidad de lograr ser alguien en la vida si brincamos esos desafíos, si logramos trascender, si logramos evadir, perdón, esos desafíos, tengan la seguridad y tengan la garantía de que ustedes van a llegar a la edad adulta y que en la edad adulta ustedes van a ser personas exitosas, hombres y mujeres justos, de buenas costumbres y sobre todo que van a poderle dar a este país, darle a la humanidad a lo que vinieron. Y les repito y me sigo quedando con la frase de que siempre tengan ese anhelo de trascender. Pues bueno, pareciera que no, pero ya se ha llegado la hora en la que yo les agradezco que me hayan escuchado. Es más práctico o es mejor una conferencia de manera virtual si la recortamos, si la ajustamos al tiempo que yo creí que les serviría a ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias, maestro, por permitirme hablarle a las personas que hoy nos ven a través de las distintas plataformas a las cuales ustedes nos permiten llegar en esta que es la Academia Journals 2022. Claro que sí, Jorge, muchas gracias. Fíjate que muy interesante la conferencia que nos acabas de brindar, principalmente por el número de preguntas o de temas que están pidiendo se aclare o se comente un poco más. En este caso, estamos saliendo por diferentes plataformas: Facebook, Facebook Live, YouTube, YouTube Live, LinkedIn y la página del Tecnológico Nacional de México en Celaya. En este Congreso Academia Journal queremos llegar a mucha gente de todas las edades y este tema de los jóvenes como agentes prioritarios de los cambios en México, pues nos pega a todos, porque tenemos en el Instituto Tecnológico a jóvenes en formación, tenemos jóvenes que están en preparación de posgrados y tenemos jóvenes que están egresando y haciendo investigación en el tecnológico e incorporándose a la vida laboral. Todos estos temas tú los has tocado y por esa razón empiezan a llegar así como que las preguntas. Lo que hemos estado haciendo es juntarlas y sobre esos rubros que están llegando, te las voy a hacer llegar yo para que lo puedan encontrar en cualquiera de las plataformas que están siendo de salida de estas conferencias. Una de las más recurrentes es: ¿cuál es la responsabilidad de los jóvenes en la actualidad para ser agente de cambio? Esto creo que más o menos, porque me pasan todas, yo traté de agruparlas en una sola pregunta, sobre cuál sería la motivación o el liderazgo actualmente, porque tú sabes que las redes sociales, las noticias buenas, las noticias positivas, también las que interesan a una persona que está en crecimiento como un joven, o que está en formación como un joven, pues siempre hay algo que te puede llegar a desmotivar. ¿Cuál es esa responsabilidad que tienen los jóvenes en la actualidad? Bueno, la principal responsabilidad es que deberían entender que este mundo, por obvias razones, este país, pues va a quedar en sus manos en cuestión de poco. Es decir, antes se hablaba de presidentes de la República de 70, 65 años de edad. Hoy estamos hablando que ha habido presidentes de 42, 45 años de edad. Y hay países en donde los presidentes de ese país, pues, llegan a tener 35, 34 años. Entonces, lo cual quiere decir que en este mundo en el que estamos viviendo, con el desarrollo tecnológico que nos alcanzó de unas décadas para acá y que de repente es un crecimiento impresionante, el tener el acceso a tanta información en la palma de tu mano, en tu celular, pues eso sin duda alguna permite que la responsabilidad que tenga hoy el joven y se escucha magnánimo, pero así es, la responsabilidad de tener el futuro del país,
de los próximos 200 años va a recaer en pocos años, va a recaer en 30 millones de habitantes. Entonces, no es poca cosa lo que se les pide, no es poca cosa lo que hoy les dejamos en sus manos, y sin duda alguna es una responsabilidad el poder lograr que como país el mayor número de esos 30 millones de personas pues sean personas de bien, sean personas que tengan ese anhelo de trascender, ya lo decía yo en mi intervención, pero que tengan ese anhelo de lograr mejorar este país que les vamos a dejar y lograr tener, repito, pues mejoras para la vida de estos 130 millones de habitantes que hoy tenemos en México. Sí, claro, me queda muy claro la responsabilidad de los jóvenes, pero cómo los motivamos para que sean personas de bien. Tú mencionabas ahí algunos puntos. Lo que el Tecnológico de Celaya o el Tecnológico Nacional de México, porque lo hace también en casi todas sus instituciones, porque algunas están en formación, son 254 campus que están formando ingenieros jóvenes, que están formando ese embudo que manejabas al inicio de tu conferencia, de cuánta gente entra al kinder, luego a la primaria, a la secundaria, media superior y cuántos salen, y cuántos de esos van saliendo y cuántos se van incluyendo al trabajo laboral. ¿Cómo motivar masivamente a los jóvenes con todos los problemas y con todas las situaciones que se suscitan en el país y en su crecimiento principalmente, más que nada en su crecimiento? Sí, y es que lo reitero, maestro, con la intención de poder mejorar mi respuesta, que sí la di en la respuesta pasada. Es decir, la motivación tiene que ser que ellos van a ser los que tarde o temprano, y más temprano que tarde, van a decidir sobre este país. Y para mí, cuando yo era joven, cuando tenía, me siento joven, pero tengo 40 años, cuando yo tenía esos 15, 20 años, mi motivación, y esa se la quiero transmitir también a los jóvenes, mi motivación, más allá del anhelo, mi motivación era yo estudiar para poder llegar a tomar las decisiones de este país o las de mi entorno, del municipio o la de mi estado, tomar las decisiones y cambiar lo que yo veo mal, que sin duda alguna hoy son muchas. Hoy padecemos, y no me voy a meter en temas ni siquiera políticos, pero sí hablo de las decisiones. Hoy lo que debe motivar a estos jóvenes, hoy lo que debemos nosotros buscar que se motiven a ser personas de bien, es la simple motivación de que ellos van a ser los que tomen, repito, las decisiones de este país. El cómo, bueno, pues ahí sí le vamos a tener que meter ingenio, sobre todo personas como ustedes, que son los que están al frente diario, al frente de estos jóvenes, pues haciéndoles entender eso, haciéndoles entender que entre más se preparen, entre más construyan su personalidad, su ser, pues su ente, entre más salgan preparados de un sistema como es el Tecnológico Nacional de México, pues le va a ir mejor al país por obvias razones, ¿no? Entre más entienda un joven que a través de un trabajo duro, a través de la perseverancia, a través de la disciplina, como lo es la puntualidad, entre mejor afine todos esos valores y todas esas aptitudes, pues obviamente serán mejores agentes de transformación, y al ser esos agentes de cambio, cuando les toque tomar decisiones, pues serán personas, grandes líderes, los que tomen la decisión. Espero que sí haya llegado al punto de la respuesta, maestro. Sí, claro que sí, Jorge. Sí, el liderazgo de cada uno de los jóvenes que participan en el país, ahora hay 110 millones de habitantes, pero una gran cantidad en unos años van a ser dominados por jóvenes, y ellos tendrán las riendas de hacia dónde quieren ir y cómo poder llegar a hacerlo.
algo muy importante que nos están comentando, y es así reiterado, ¿qué pasa con los ahora los nuevos jóvenes? Y lo ponen inclusive entre comillas, porque dicen que los 40 son los nuevos 30 y los 50 son los nuevos 40. También estamos llegando por esta rapidez, tanto de las redes sociales, del manejo de la información, de el acortar las metas que nuestros padres o nuestros abuelos se formaron cuando eran jóvenes. Decían, no, yo cuando tengas 70 años voy a tener mi casa, ¿no? Ahora a los 23 ya quieres tener 2 casas, 3 carros. Se vuelve una vorágine de gustos, de necesidades que sí se pueden cumplir, pero ¿qué pasa con los nuevos jóvenes? Los jóvenes de 40 y los jóvenes de 50. Bueno, tú mencionas algo, maestro, que sí, efectivamente hay jóvenes que tienen esos pensamientos, pero también hay jóvenes que no se quieren casar, está bien. Hay jóvenes que quieren viajar, está bien. Hay jóvenes que quieren permanecer gran parte de su vida estudiando, está bien. ¿Qué pasa con esos nuevos jóvenes? Pues yo creo que más bien los que nos tenemos que adaptar son a los nuevos jóvenes, pues somos los que tenemos una mayor edad. Es decir, la sociedad ha ido cambiando de hábitos, de costumbres, y las circunstancias de lo que hemos vivido, pues hace que seamos nosotros los que nos tengamos que adaptar, y sobre todo entender estos cambios que, si bien es cierto, llegaron en poco tiempo, pues también nos llegaron muy fuerte. Hoy, antes era complicado que una persona de 80 años pudiera entablar una conversación con alguien de 20, ¿no? De entrada, pues, hasta por temas de costumbres. Hoy tú te puedes conectar desde tu celular y puedes estar hablando con una persona de estas edades que yo mencionaba y se van a entender muy bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así nos alcanzó la tecnología, nos alcanzó estas circunstancias, pero los nuevos jóvenes pues llegan con esas características, y estas generaciones que no vivimos esa parte cuando teníamos esa edad, pues nos tenemos que adaptar a ellos, ¿no? Nos tenemos que ir empapando de todo lo que ellos viven, lo que ellos, digo, para entenderlos además, pero sobre todo pues para poder hacer sinergia con ellos. Muy bien, perfecto, Jorge. Pues no me queda otra cosa más que agradecerte la participación en esta conferencia magistral titulada Los jóvenes como agentes prioritarios de los cambios en México, que muy amenamente has tomado en este momento el tiempo para compartirnos estos datos y estas anécdotas de parte de las autoridades del Tecnológico Nacional de México, del Departamento de Ingeniería Industrial, de los organizadores de Academia Journal. Agradecerte todas las atenciones que has tenido para la realización de esta conferencia. No, maestro, el agradecido soy yo. Es un honor para mí. Todo lo que me pida mi alma mater, por supuesto que lo voy a hacer siempre, esté donde esté, en las circunstancias y situaciones que se requiera, ahí voy a estar. Yo le debo mucho al Tecnológico, le debo muchas cosas importantes de mi vida y lo voy a hacer. Y si en algo, espero que les quede algo de esta conferencia, pero con una persona, con que se quede alguien, una sola persona con algo, yo estoy encantado y les agradezco muchísimo a todas las autoridades. Claro que sí, yo creo que toda la información que se vertió en esta conferencia va a llegar a muchos lados. Tenemos al día de hoy más de 1000 conferencias, más de 1000 ponencias registradas en diferentes partes del mundo: Bolivia, Canadá, Estados Unidos, la India y parte de Europa. No recuerdo ahorita el país exacto, pero son 5 países internacionales que están en este congreso, y se va a seguir transmitiendo en redes. Entonces, créeme que esta semilla está quedando sembrada y gracias. Pronto va a dar frutos. Muchas gracias.
Un gustazo haber estado contigo, poder convivir en estos momentos en cámara. Te agradezco una vez más y estamos en contacto. El gusto es mío. Muchas gracias, maestro. Buena tarde. Hasta luego, buena tarde.